Leemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, dice la Escritura en el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es un texto muy interesante y sin duda ninguna es un texto que nos anima, nos estimula, de alguna forma nos fortalece en términos de nuestro gozo como cristianos. Pero sería bueno que entendiéramos, digámoslo de esa manera, el trasfondo del pasaje, porque quizás en nuestra traducción de la Escritura no podemos notar algunas digámoslo de esa manera, sutilezas de la expresión que Pablo está utilizando en este texto, ¿no? Noten que Pablo dice, de nuevo, en una expresión que nos anima, nos alegra, nos fortalece de alguna manera, que da gracias porque el Señor nos lleva siempre, dice, en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Es interesante que en la Nueva Traducción Viviente dice, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos, o sea, sus siervos, ¿no? Y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un olor, como un fragante perfume. Pero quiero destacar esa expresión, nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Así dice la Nueva Traducción Viviente, y de nuevo en nuestra versión 60 dice que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Bueno, lo que ocurre con la Nueva Traducción Viviente es que, digamos, clarifica el concepto de lo que dice nuestra traducción Reina Valera. Porque efectivamente, cuando Pablo utiliza aquí el término triunfo, cuando se refiere a que Cristo nos lleva a nosotros en triunfo en Cristo Jesús, no está hablando de una mera victoria en una situación determinada, personal, de cualquier tipo, que por supuesto la implicación será esa. Pero Pablo está usando un término, si se quiere, técnico, para referirse a un evento que ocurría en esas épocas en que el apóstol escribe esta carta. Estamos hablando por allá por el siglo I, de lo que entendemos nosotros el siglo I de la era cristiana, cuando imperaba Roma, famoso y poderoso imperio romano que gobernó durante siglos gran parte de la Europa y gran parte de Asia. Pero bueno, es una expresión entonces, recalco, es una expresión técnica, porque un triunfo era un desfile de un general victorioso que regresaba a Roma con sus tropas vencedoras, pero en ese desfile de entrada a Roma iban no solamente las tropas victoriosas, también iban cautivos los enemigos de Roma a quienes él había vencido, y entonces se exhibían estos enemigos junto con la exhibición de las tropas eufóricas, organizadas, bien armadas, como un gesto evidente del poder de Roma y de la victoria, en este caso, de ese general, de ese comandante. Así que efectivamente es correcto cuando la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice que Cristo nos lleva siempre en el desfile victorioso, que gracias a Dios, dice la traducción, que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en el triunfo, en el desfile victorioso de Cristo. Bueno, ese detalle aparentemente incidental sirva para hacernos recordar que este triunfo que tenemos en Cristo presupone una guerra, presupone una batalla. Es decir, cuando los generales regresaban y organizaban un desfile triunfal en las calles de Roma, lo hacían después de haber conquistado a un enemigo, es decir, después de haber enfrentado en guerras sangrientas a grandes enemigos a quienes habían sometido y
y a quienes ahora presentaban cautivos delante de el emperador o delante de los senadores o de los grandes funcionarios de Roma. Bueno, tomada hacia la vida cristiana, este triunfo presupone que nosotros tenemos una lucha, una batalla, una guerra. Y la tenemos contra Satanás, quien está siempre al acecho para no solamente tratar de seducirnos a la tentación y al pecado, sino también para tratar de afligirnos, de atacarnos, de destruirnos, de obstaculizarnos. Así que Pablo dice que a pesar de eso, a pesar de esas situaciones, el Señor nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, o sea, en el desfile de la victoria. Ya tenemos la victoria, la tenemos la victoria en Cristo, la tenemos en la resurrección de Cristo, la tenemos en el poder de Cristo, porque ese poder somete todos los poderes del infierno y todas las argucias de Satanás, las somete con su autoridad y con su gracia. Así que nosotros, a pesar de las dificultades, las pruebas y los dolores, podemos dar con Pablo gracias a Dios porque tenemos el triunfo garantizado en Cristo Jesús y porque vamos marchando en triunfo con la seguridad de la victoria. Que Dios te bendiga, te permita disfrutar, gozarte en esa realidad. Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.